empezamos nuestro chalequito. Doblamos, agarramos el hilo, doblamos en dos, metemos estos dos dedos por arriba, doblamos, sacamos, metemos la aguja por este lado, sacamos de este lado, jalamos y ya tenemos un punto. Metemos, sacamos de ese lado, metemos, sacamos de ese lado. Vean, ya tenemos 4 puntos y vamos a montar 46 puntos. Montamos de esa forma hasta tener 46 puntos. Tenemos 46 puntos. Ahora empezamos a tejer. Sacamos el primer punto, jalamos y vamos a tejer en punto revés toda la vuelta. Punto revés. Los 46 puntos. Ya tenemos los 46 puntos. Ahora vamos a dividir. 2, 4, 6, 8, 9. 9 puntos para delante o delantero. Y en este punto vamos a hacer una señal que nos va a ir guiando en los aumentos que vamos a hacer, porque vamos a hacer un canesú para nuestro chalequito en redondo. Acá hemos dejado 9 puntos. 2, 4, 6 puntos para la manguita. Nuevamente tomamos un punto y lo marcamos. Eso va a ser para la manga. Y para la parte de la espalda, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 y un punto que vamos a poner la señal. Estamos dividiendo los 46 puntos. Ahora nos falta una manga. 2, 4, 6. Ponemos nuevamente la marquita. Acá nos tienen que dejar 2, 4, 6, 8, 9. Ya estamos completos, divididos los 46 puntos. Continuamos. Ya tenemos dividido nuestro tejido. Ahora hacemos la segunda vuelta. Sacamos el primer punto sin tejer. Damos la vuelta el hilo. Vamos a hacer para hacer el ojal en la parte delantera 4 puntos, o sea, contando esto más 4 puntos derecho izquierdos, revés, como llamamos cada uno. Ahora vamos a hacer ya con aumentos, ya que tenemos dividido el tejido. Antes de este punto que está señalado, vamos a hacer un aumento. 2, 4, 6. Acá tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces, este es el último punto. Antes del punto señalado, hacemos un aumento. Levantamos un punto del mismo punto. Ahí ya tenemos un aumento. Y esto es el punto que nos guía. Esto tejemos normal, derecho. Ahora, después de este punto que está guiándonos, también levantamos un punto del mismo punto y aumentamos. Así. Antes del punto señalado vamos a hacer un aumento
en cada vuelta derecha que vamos a hacer. Este era el punto. Antes del punto señalado hacemos un aumento. Ahora dejemos este punto sin aumento, nada, levantamos, ven, de acá, así, ponen al palillo, tejen, ya tenemos un aumento, así en cada, antes del punto señalado y después. Vamos a hacer en cada vuelta par. En cada vuelta par, para que se den cuenta eso más. Porque el lado revés vamos a hacer punto sobre punto, como queda. Este es el punto señalado. Levantamos y ponemos al palillo y el aumento. Esto tejemos tal cual. Levantamos nuevamente. Así. Y vamos a hacer aproximadamente 12 vueltas midiendo a nuestra coneja, pero a mí me salió en la conejita lila con 12 aumentos ya listo para su manguita, dependiendo al hilo cada uno varía. Por eso es que no puedo hay veces responderles a los mensajes que me dicen cuánto mide el perrito. No, como no estamos en vivo, no sabemos el grosor con el hilo que están trabajando, entonces varían, amigas, el tamaño, de lo ancho, todo eso. Espero que me entiendan, amigas, por favor. No es porque no quiero responderles, es que no sé con qué grosor de hilo están trabajando. Pero yo les di aproximadamente esto. El punto final vamos a hacer al revés, y de este lado vamos a tejer, o sea, sin tejer vamos a sacar. Y estos 4 puntos siempre tienen que estar en revés. Este es el punto revés o la hilera impar. Tejemos punto sobre punto. Vamos a hacer una hilera más. Después les voy a decir que estén avanzando hasta la hilera 12 aproximadamente y vemos. Ahí sí nos falta o ya está. Como les decía, amigas, eso varía del grosor de hilo, del gancho que están utilizando. Pero cada patrón de los perritos, por ejemplo, en el primer video siempre les digo cuánto mide el perrito, cuánto de ancho, de alto tiene. Y también decirles, amigas, que este proyecto de la coneja es un paréntesis que estamos haciendo para que me entiendan los puntos, los aumentos en cada proyecto que hago. Y nos entendamos mejor. En el próximo proyecto ya estaremos compartiendo el paso a paso de un perrito, viendo qué raza tiene más pedidos, amigas. Entonces vamos a estar escogiendo cuáles tienen más pedidos, entonces según a eso vamos a ir trabajando
a los perritos, como les gusta, amigas. Estos 4 puntos, ya les dije, tienen que estar siempre al revés. Acá ya se ha deshilado nuestro hilo porque es de varias hebras. Así. Ahora damos la vuelta. Bueno, amigos, esto es la cuarta hilera. Sacamos el punto sin tejer y empezamos con estos puntos que tenemos que tejer siempre al revés. Ahora acá vamos a aumentar nuevamente como en la hilera 2. Tenemos, este es el punto que nos guía. Vean, acá ya tenemos que levantar, hacer un aumento. En este lado, por ejemplo, es la parte delantera, solo aumentamos uno. Mientras en las mangas, esto se teje así. Esto levantamos y así, en cada hilera. Así fácil, amigas. No estamos utilizando ningún punto complicado. Es el punto jersey que todos sabemos, o punto derecho como llamamos. Ya ven, ahí ya tengo un aumento. Esto sacamos, siempre sacamos sin tejer este punto o sin aumento el punto señalado. Solo sirve para guiarnos. Acá ya estamos levantando nuevamente, es para un aumento, ¿verdad? Entonces les voy a decir que vayan tejiendo 12 hileras de aumentos. Ahí vemos el tamaño de la manguita, ya que tenemos seguramente cada una, la conejita tejida. Entonces también ya en el anterior ya les indiqué cómo coserla. Ya tienen cosida el cuerpo de la coneja, entonces ya podemos medirla, ¿verdad, amigas? Entonces tejemos de esta forma. Ya hacemos el aumento nuevamente. Esto tejemos así. Acá ya hacemos otro aumento. En esta vuelta vamos a hacer siempre, yo lo hago así, siempre en este lado la lazada para el ojal. No necesitamos un agujerito grande, por lo tanto vamos a hacer de esta forma. Estos 2 puntos vamos a sacar los 2 puntos en uno, hacemos una lazada, tejemos normal, ya tenemos para el botoncito pequeño que lo vamos a poner. Mientras para un ojal más grandecito podemos hacer de diferente manera. Esto lo sacamos y volvemos a tener los 4 puntos y ya tenemos el ojal. Este ojal lo vamos a hacer cada 4 hileras de aumento, o sea, cada 8 hileras contando los revés, para que tengamos seguido, o sea, saquemos
más ojalitos, ya que el tejido también va a ser pequeño. Entonces ya hicimos 2 hileras de aumentos. También ya hicimos el ojalito. Entonces vamos a ir avanzando, amigas, 12 hileras de aumentos. Quiere decir la hilera al revés que estamos haciendo más, vamos a tejer 24 hileras, pero lo que cuenta son las hileras de aumento. Espero que me estén entendiendo, amigas. Entonces avancemos. Ahora les digo, tiene que salirnos un canesú ya para dividir la manguita. Vamos a hacer, no lo vamos a tejer con manga, las que quieren pueden tejerla entero. Yo la hice solo como chalequito. Entonces, pero con todas estas indicaciones ya se van a dar cuenta y van a hacer maravillas, amigas. Bueno, ahí ya tenemos. Ya tenemos, está yendo así, avanzando. Avancemos hasta tener 12 hileras de aumento. Les estoy recalcando, amigas. Acá ya vamos a tener, esta es la tercera ya. Ya es la tercera, que vamos a la tercera hilera de aumentos. Entonces iremos avanzando 12 hileras de aumento. Esto acá siempre antes del punto de indicación o que nos está guiando, delante y detrás. Este ya tejimos, ese es el punto acá. Esto es detrás. Siempre delante y detrás van a hacer el aumento para no equivocarnos. Tenemos el punto de guía, entonces no hay donde perderse, amigas. Acá es, ¿ve? Este es el punto que nos guía. Este es. Entonces acá tenemos que hacer ya el aumento. También se pueden guiar estos puntitos, estas lazaditas quedan así, uniforme. Bueno, amigas, esto es detrás, después o detrás, como me entiendan, pero en cada punto que nos guía antes y después es el aumento. Esta hilera más vamos a salir, cosa que tengamos 3 y nos falten solo 9 hileras de aumento más. Y luego vamos a hacer ya la parte de abajo. También les voy a indicar. Este es el punto que nos guía. Este es el punto. Antes levantamos. Esto les va a servir, amigas, para que hagan un chaleco o un abrigo grande también. Porque yo pienso hacerla con este patrón, un abrigo grande. Ya saben para quién. Para mi nieta. Entonces también les estaré mostrando, amigas, pero les comparto esa idea de que puede servirles para un abrigo grande. Acá ya este es el punto que nos guía. Ya hicimos acá un aumento y de igual forma vamos a hacer acá. ¿Ven?
Ya tenemos 3 hileras de aumentos. Ahora nos faltarían 9 que van a ir avanzando. Acá ya tenemos también, ay, perdón, estos puntos siempre tienen que ser revés, izquierdo, revés, a este lado. Vean, ahí ya tenemos el ojal. Entonces, vayamos tejiendo hasta tener 12 hileras de aumento. Volvemos, ya tenemos avanzados hasta esta parte. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, hasta acá, 26 puntos que me parecen que va a estar bien para el bracito de la coneja que tenemos. Ya no ha sido necesario hacer 12 aumentos, solo hicimos 10 porque el hilo o la lana es un poquito gruesa. Bueno, eso ya les dije anteriormente que mucho depende de la lana que estamos usando y del palillo. Entonces es un poco gruesito. Y acá ya vamos a dividir las manguitas. Empezamos con este punto que no vamos a tejer. Los 3 puntos en revés que estamos haciendo para la pretina, que es eso para el ojal, para la delantera. Y vamos a tejer todo este lado delantero. Aún vamos a hacer un aumento más en este delantero. Y vamos a separar ya la manguita. Bueno, amigas, de esta forma. Acá vamos a seguir. Este es nuestro punto. Acá seguimos haciendo el aumento. Ahora, este es el punto de nuestro punto que nos guía. Eso más vamos a separar ya para la manga. Son 26 puntos por cada lado de manga. Y eso también depende mucho del hilo que van a utilizar. Si les queda un poco pequeño, van a aumentar más aumentos. Y si como mi lana es gruesita, entonces harán menos. Pero eso no influye mucho como en el patrón de los amigurumis, porque eso sí tiene que ser puntos exactos. Un punto que nos equivocamos nos va mal todo el tejido. Entonces aquí tenemos opciones. Ahí tenemos ya una manga separada y acá vamos a aumentar dos puntos que vamos a hacer en forma de E. 1 y 2. Ahora seguimos con la espalda. En esta espalda vamos a aumentar aún un punto más porque queremos que nuestro abriguito sea en campanita, porque el cuerpo de la coneja está como en pera. Entonces el abriguito también tiene que ser así, tiene que ir. Por eso vamos a
aumentar ambos lados y van a ver por qué sale acampanadito. Ya les voy a ir enseñando. Por eso estoy pensando hacer con ese patrón un abrigo grande para mi princesilla. Así entonces avanzamos toda la espalda hasta llegar a la otra señal, que también aún vamos a hacer un aumento. Es este el punto antes de la señal y esta es ya para la manga. También vamos a tomar en esto, en este ganchito que me lo va a guardar mis puntos. Son 26 puntos por manga que estoy separando. Hasta acá solo di 11, solo sería una hilera menos de lo que les dije. Entonces vamos a separar y la otra vuelta vamos a tejer punto sobre punto, tal como nos va a quedar el tejido. Acá ya tenemos este punto, es el punto guía, entonces tomamos ese punto más. Ya tenemos guardado. Ahora, como en el otro lado, vamos a hacer 2 aumentos así en E, para que acá vamos a hacer un aumento más todavía. Y tenemos ya separada las mangas. Ahora vamos a empezar lo de abajo. Ya van a ver cómo nos va a quedar. Estoy haciendo en 2 palillos, amigas, porque no me gusta que su ropita sea pesada. Ya sabemos que con el gancho, con el grosero, sale un poquito más gruesito siempre el tejido. Y como estamos trabajando con lana gruesita, va a quedarnos más pesado. Por eso lo estoy haciendo a 2 palillos. Ahora esta vuelta vamos a tejer como nos queda, amigas. También explicarles que los ojalitos les dije cada 4 vueltas. O sea, acá tenemos 2, 4. Hay un ojal. Y así vamos a ir haciendo. Esta vuelta punto sobre punto. Bueno, amigas, ya tejimos ese lado. Ahora vamos a empezar este otro lado. Atentas, amigas. Sacamos el punto sin tejer. Estos puntos al revés. Y desde acá vamos a empezar 2 puntos. 2 puntos normales, un aumento. Vamos a hacer el aumento de esta forma. 2 puntos. Un aumento. 2 puntos. Un aumento. Así todo este lado vamos a ir recorriendo. 2 puntos. Un aumento. Así sucesivamente. 1, 2. Acá ya nos toca
el aumento, 1, 2, el aumento, 1, 2, el aumento, 1, 2, el aumento, 1, 2, el aumento. Así vamos a terminar esta hilera. 1, 2, un aumento. Luego vamos a, después de esta hilera, vamos a tejer hasta donde queramos que sea el largo de nuestro tejido. 1, 2, un aumento. 1, 2, un aumento. 1, 2, un aumento. 1, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, y para terminar 2 puntos. Como empezamos con 2 puntos también, ahora acá vamos a hacer los 3 puntos para los botones. Ahí tenemos. Ahora vamos a trabajar punto sobre punto, así como nos queda esta fila, solo en revés. Empezamos con sacando el punto y trabajamos todo al revés, toda la hilera, toda esta fila. Bueno, ya salimos otra hilera. Ahora vamos a hacer otra hilera más. Desde acá hay que tejer tal como está, sin aumentos, solo tejer cuantas vueltas deseemos. Yo lo hice para la conejita lila, 6 ojales, pero eso les dejo a criterio de cada una. Pueden hacer más cortito o pueden hacerlo más largo, depende de cada una. Lo que sí, ya les estoy dando las pautas de cómo se puede armar. Estos aumentos que hicimos, por ejemplo, va a armarlo todo el acampanadito que tiene el abriguito. Ya no va a ser necesario hacer otros aumentos a ningún lado. Vamos a tejer así como están viendo, todo sin aumentos, nada, solo percatándose muy bien de las 4 vueltas en las que tenemos que hacer los ojalitos. Ahora vamos a hacer el tercer ojal. Van a
ver, y después ya van a ir avanzando hasta donde deseamos. Yo lo voy a poner igual que el otro chalequito, 6 ojales. Entonces tejeré, ya que vamos a tener 3 ojales hasta acá, vamos a tejer las vueltas que sean necesarias para tener los 3 ojales más. Bueno, amigas, acá ya estamos saliendo otra vuelta en la cual vamos a hacer otro ojal, y luego vamos a ir tejiendo cada una hasta el largo deseado. Estoy tejiendo un poco flojito para que no sea pesado el abriguito. Ya les dije que ya vean 2, 4. Entonces acá vamos a hacer el tercer ojal. Tomamos 2 puntos en uno, hacemos la lazada y ahí está, damos la vuelta, y en esta vuelta, por ejemplo, tejemos igual al revés, todo al revés, con la excepción, acá no hay excepción, en el lado derecho sí tejemos estos 4 puntos en revés, acá todo es al revés. Ahí ya tenemos el tercer ojal. Entonces desde acá todo tal como está, a este lado revés y a este lado derecho. Avanzaremos, acá ya tenemos 3 ojales, entonces vamos a ir tejiendo 3 ojales más. Entonces avancemos hasta esa parte, amigas, porque todo es igual, todo es repetir lo mismo, entonces tejeremos, nos vemos después del tercer ojal, del sexto ojal, 3 ojales más que nos faltan. Ya tenemos 3 más que nos falta, entonces volvemos para terminar el abriguito. Volvemos con ya avanzado todo esto. Dijimos que vamos a avanzar 6 ojales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 ojales. Ahora, para su terminación del abriguito hacia abajo, vamos a trabajar 3 vueltas de punto en punto Santa Clara o punto bobo. Lo vamos a hacer así, todo al revés. Toda la hilera avanzamos en punto revés. Ya dimos esta corrida, damos la vuelta, sacamos el punto sin tejer y de nuevo punto revés, toda la corrida. Así tejemos hasta tener 3 hileras de Santa Clara. Avanzamos entonces, amigas, 3 hileras, luego vamos a terminar. Ya avanzamos las 3 vueltas del punto bobo o Santa Clara. Ahora vamos a terminar ayudándonos con un grosero, con un gancho de esta manera, toda la hilera. Vamos a terminar de esta forma. Terminamos entonces toda la hilera.
Ya avanzamos toda la hilera. Ahora terminamos. Esto vamos a tomar los 2 puntos y terminamos. Cortamos el hilo. Ya está terminado. Ahora vamos a hacer el cuellito. Tiene cuellito esto ya luego vamos a sacar. Vamos a levantar punto de cada punto que hay acá. Nos ayudamos con un gancho. De esta manera. Punto. De cada punto sacamos un punto. Así vamos a ir recogiendo todo alrededor. Bueno, entonces recogemos de todo el cuellito. Ya levantamos todos los puntos del cuello. Ahora vamos a tejer 2 vueltas en punto Santa Clara o bobo. Todos los puntos en revés. Dos vueltas en este punto. Avanzamos, amigas, porque son puntos conocidos. Entonces me doy cuenta que tal vez todos ya saben este punto y solo indicar cuántas vueltas. 2 vueltas vamos a dar. Ya tenemos 2 vueltas. Ya tenemos 2 vueltas. Ahora vamos a sacar este punto y vamos a disminuir. Vamos a tejer 2 puntos en uno en la cual vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer por 2 hileras esta disminución. Solo al principio. Acá. Y ahora les muestro cómo. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Esta ya es una hilera con disminuciones, la siguiente, y luego vamos a terminar el cuello. En la manguita vamos a levantar punto por punto y vamos a dar una vueltita. Luego vamos a coserla los pocos puntos que hay que unirlas. Y ya está terminada el abriguito, solo tenemos que hacer los detallitos que le puse y van a ver que es lo más fácil que se puede hacer. Se ve con esos detallitos el abrigo muy bonito y es lo más sencillo que se puede hacer. Ya terminamos. Ahora vamos a hacer una disminución antes de terminar.
esta hilera vamos a tejer normal. Y en la siguiente hilera vamos a hacer nuevamente la disminución. Ya terminamos esa hilera. Ahora nuevamente vamos a hacer una disminución. Sacamos ese punto. Se nos está yendo. Bueno, ya. Ahora hacemos una disminución y avanzamos toda la hilera. De este modo, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a terminar esa hilera, damos la vuelta y vamos a rematar, amigas. Como hicimos acá abajo, lo mismo. Y así vamos a terminar el cuello. Bueno, amigas, ya terminamos el cuellito, como les dije. Hacer 2 disminuciones acá y terminar. Ahora la manga vamos a levantar igual. Todos los puntos vamos a volver a poner en el palillo. Antes vamos a levantar 2 puntos. 2 puntos acá y 2 puntos a este lado. Y vamos a unir con los puntos que tenemos. Con todos estos puntos. Son 26 puntos. Más los 2, 4, 30 sería. 30 puntos que vamos a tejer una hilera. Luego vamos a rematar con ayuda de nuestro grosero. Y luego vamos a coser los pocos puntos que vamos a tener acá. Ahora les voy a mostrar. Vamos a levantar todo esto y de acá 2 puntos vamos a hacer una hilera y vamos a rematar con el grosero que estamos haciendo de esta forma. Van a quedarnos estito abierto, vamos a agarrar una aguja y lo vamos a coser y nos va a quedar de esta forma. Bueno, amigas, hacemos eso. Ya recogimos los puntos, alzamos 2 puntos de este lado y vamos a tejer ahora los 30 puntos, ya que teníamos 26. Acá 2 y 2, 30. Vamos a hacer una corrida de este lado. Y una vuelta del otro lado. Que vamos a hacer luego, rematamos. Y ya terminamos el abrillito. Luego vamos a hacer la botita o el zapatito de la coneja. Con eso ya estaríamos terminando nuestro proyecto de la coneja orejona. Es un poco dificultoso hacer esto, pero ya vamos a terminar. Bueno. Estos son los 2 puntos que alzamos. Volvemos en punto
revés. Luego de esto vamos a rematar con el gancho. Ya terminamos. Ahora terminamos de esta forma. Estamos haciendo con el gancho porque necesitamos tener las cadenas para hacer sus detallitos con el color con el otro color de lana que vieron. Entonces se nos va a hacer más fácil en las cadenitas que levantar los puntos. Ya estamos por terminar. Terminamos y damos unas puntaditas con la aguja lanera. Ahí va. Bueno, ya terminamos. Ahora ya terminamos así, amigas. Ahora vamos a dar unas cuantas puntaditas de lo que aumentamos esos puntitos. Vean, ya está unida. Aseguramos de esa forma. Unimos los puntos que están separadas. Ya tenemos la otra manguita. Vamos a sacar de este lado, lo perdemos, el hilo, y tenemos ya la manga lista. Ya, amigas, ya está lista el chalequito. Ahora vamos a hacer sus detallitos con el otro color de lanita que vieron, con eso. Así está el abriguito. Ahora, amigas, para hacer los detallitos vamos a utilizar un gancho, lana, que yo lo tengo de otro trabajo que hice, y vamos a hacer cadenas en cada punto.
Esto para que esta parte quede firme. Vamos a hacer cadenitas. Todo alrededor. O sea, toda esta parte vamos a hacer con cadenas. La parte delantera. Y luego en los bordes vamos a hacer también cadenitas, pero ya haciendo unas curvitas, se podría decir. Ya hicimos las cadenetas. Ahora en todo alrededor, solo es esta parte y esta vamos a hacer así con cadena. Esto vamos a hacer 1, 2, 3. 3 cadenas, recorremos. En la tercera cadena cerramos con un punto bajo, nuevamente recorremos, así vamos a ir todo alrededor, todo, menos esto, que vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer el cuellito, la manguita, todo así como estamos haciendo. Bueno.